días. Es miércoles 18 de junio. Nuestra lectura hoy se encuentra en el libro de Proverbios, los capítulos 29 al 31 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Meditaremos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 al 18. Abrimos nuestras Biblias y leemos junto con Eli la lectura para este día. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muchas gracias, Eli. Hoy vamos a destacar los 5 detalles del arrebatamiento. En esta porción de la palabra de Dios aprenderemos acerca de 5 hechos que ocurrirán en el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuáles son? La voz de mando del Señor. En segundo lugar, la voz del arcángel. Luego, el sonido de la trompeta de Dios. La resurrección de los muertos en Cristo en cuarto lugar. Y finalmente, el arrebatamiento de los vivos que serán transformados. La voz de mando del Señor. Dice en primer lugar que sonará una voz de mando. Es una sola palabra en el idioma griego. Y nos habla de la majestuosa autoridad del Señor. Sonará en el momento menos esperado, interrumpiendo el curso de nuestra historia y anunciando que la hora final ha llegado. El tiempo y el espacio han alcanzado sus límites designados. Ha llegado el momento de la consumación de este siglo. La voz anuncia con autoridad y urgencia la llegada del gran momento de la verdad. Aunque no se especifica de quién es la voz, creemos que se trata sin duda de la voz del mismo Señor. Es la voz del Rey, que habla desde su trono en el momento de levantarse para su retorno. Una y otra vez sonó una voz celestial, identificando desde los cielos a la persona de nuestro Señor en su primera venida en humildad. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. En el bautismo del Señor en Mateo 3 y en el monte de la transfiguración en Mateo 17. De nuevo sonará en aquel día, pero esta vez para anunciar su venida en gloria, a buscar a los suyos. En segundo lugar, nos encontramos con la voz del arcángel. El único arcángel al que se menciona con nombre en la Biblia es Miguel. El encuentro de la iglesia con Cristo en el aire ciertamente generará un conflicto en esas regiones celestiales. Es escenario de grandes conflictos espirituales, porque Efesios nos dice que allí se libran las batallas con los principados y las potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero puesto que el texto griego no tiene artículo, dice con voz de arcángel, no con voz del arcángel. Quizás sea mejor dejar de lado estas especulaciones y entender solo que Pablo se refiere a una voz arcangelical, sin especificar quién es el arcángel. Con todo, la frase sugiere que, juntamente con la voz de mando del comandante supremo, se une el grito victorioso del dirigente de las huestes celestiales. La implicación es que Jesús no volverá solo, sino acompañado por sus ángeles poderosos. En tercer lugar tenemos el sonido de la trompeta de Dios. La trompeta siempre aparece en las Escrituras
como símbolo de alerta, aviso, pelea, guerra, batalla. Suena convocando y congregando al pueblo de Dios, al ejército de Israel. En Éxodo 19, el descenso del Señor sobre el monte Sinaí fue precedido de sonido de bocina muy fuerte, al punto de que todo el campamento se estremeció. La venida del Hijo del Hombre también será precedida de una gran voz de trompeta. Mateo 24, cuando el Señor venga en su segunda venida. Pero aquí en el arrebatamiento es un sonido para los cristianos. Si asociamos la trompeta al descenso del Señor en Sinaí, entonces debemos entender que la trompeta de Dios es, ante todo, la que convoca a todos los elegidos, tanto a los vivos como a los muertos, llamándolos al encuentro con el Señor. De la misma manera que se utilizaba el sonido de una trompeta para convocar a la congregación de Israel y para ponerla en marcha, así el Señor convoca definitivamente a su pueblo, congregándolo desde el sepulcro y poniéndolo en marcha hacia el cielo. En 1 Corintios 15, 52, Pablo escribe: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En este sentido, la trompeta final no solo convoca a la resurrección de los muertos en Cristo, de los creyentes. No es la trompeta séptima de Apocalipsis, es la trompeta del arrebatamiento, donde los creyentes que han dormido se levantan. Es una trompeta que anuncia la llegada de la última gran intervención de Dios en la historia terrenal de su pueblo. Incuestionablemente para el creyente el sonido de esa trompeta será motivo de gran alivio, de regocijo, porque inmediatamente seremos transformados y saldremos al encuentro del Señor en compañía de todos los santos. Claro, para el incrédulo será motivo de aflicción y de lamentación. Aunque en el texto no dice que solo los creyentes la vamos a escuchar, hay quienes sugieren que es un sonido que no es captado, como en la conversión de Pablo. Aquellos que le acompañaban vieron cómo Pablo era derribado y ellos lo son también, pero ellos no escuchan ni ven nada. Tal vez sea así el arrebatamiento. Luego en la segunda venida, cuando el Señor venga con sus huestes, habrá sonido de trompeta, habrá gloria abierta a los ojos de todo ser humano, porque dice la Escritura, y todo ojo le verá y lo que les traspasaron. Pero entendemos que esa será una venida diferente a esta en la cual el Señor no llega a poner sus pies sobre la tierra. Los redimidos, los que formamos parte de la iglesia, nos encontramos con Él en el aire para estar siempre con el Señor. Pero también el cuarto acontecimiento aquí es la resurrección de los muertos en Cristo. El arrebatamiento de los salvos se dará por etapas. Primero los muertos en Cristo resucitarán y recibirán un cuerpo glorioso. En 1 Corintios 15, 53, Pablo afirma: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo, luego en los versos 42 al 44, explica que la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Y Pablo explica que Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Cada uno en su debido orden, dice Pablo. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo
en su venida. Hay otras etapas de resurrecciones, al final de la gran tribulación y luego al final del milenio, para enfrentar el juicio del gran trono blanco. Finalmente, la transformación de los vivos en Cristo. La segunda etapa del arrebatamiento es la transformación de los salvos que estén vivos en el momento de la venida de Cristo. Una cosa es segura, todos seremos transformados. Eso es lo que asegura Pablo en 1 Corintios 15:51. Algunos preguntan, ¿cómo sucederá esa transformación? En Colosenses 3, Pablo aclara, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Y en Filipenses 3:21, Pablo afirma que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El arrebatamiento de la iglesia es el suceso más esperado del universo. Millones y millones de redimidos cada día decimos, ven, ven Señor Jesús, ven pronto. Va a contrariar todas las leyes de la física y la lógica, pues por encima de las leyes naturales están las leyes espirituales del Dios Todopoderoso que creó el universo y que envía a su Hijo a rescatar a su iglesia, a presentársela a sí mismo como una esposa, una novia perfecta, pura, sin mancha ni arruga, fruto de su sacrificio en la cruz del Calvario a su favor. Padre amado, qué esperanza maravillosa. En un mundo de guerras y convulsiones, en un mundo como el que vivimos estos días, que nos tiene alarmados y asombrados ante las circunstancias que atraviesa el pueblo de Israel y las naciones vecinas, donde hay bombardeos, donde hay cosas que son verdaderamente terribles. Padre, nosotros levantamos los ojos y decimos, ven, Señor Jesús, ven pronto. Tu iglesia te está esperando. Amado nuestro, queremos abrazarnos a tus pies, observar las heridas en tus manos, en tu costado, y adorarte ya en absoluta perfección. Haz de ello, Señor, una preciosa realidad. Ven, ven, Señor Jesús, ven pronto. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Si el Señor lo permite, mañana nos reencontramos. Manteneos bendecibles.